Pensaban que el poder nacía del patriarca, pero la verdadera arquitecta del imperio usaba tacones, no corbatas. Si te encantan los secretos que sacuden dinastías, suscríbete ya. La noche del funeral, el silencio en la mansión era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los hijos del patriarca, vestidos de negro y con lágrimas ensayadas, se sentaban alrededor de una mesa de mármol, esperando escuchar cómo se repartiría la fortuna que su padre, supuestamente, había construido con sudor, acuerdos secretos y decisiones de hierro. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, su mundo se desmoronaría como un castillo de naipes. El abogado, con rostro impasible, deslizó un sobre lacrado sobre la mesa. «Este no es el testamento público», dijo con voz grave. «Es el último deseo de la viuda doña Elena, revelado solo tras su muerte». Un escalofrío recorrió la habitación. La matriarca, que todos creían una mujer discreta y sumisa, había dejado instrucciones tan precisas que ponían en jaque cada certeza de la familia. Mientras el abogado leía, los nombres de empresas, cuentas offshore y alianzas estratégicas resonaban como truenos. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue una frase. «Mi esposo nunca tomó una decisión financiera sin mi aprobación. Él era el rostro, yo era el cerebro». Las miradas se cruzaron, incrédulas. ¿Acaso el hombre al que habían admirado como genio del negocio era solo una marioneta? En ese instante, comenzaron a recordar detalles que antes habían ignorado. Las ausencias inexplicables de su padre en reuniones clave, las noches en que doña Elena desaparecía con su maletín de cuero, las llamadas que interrumpía con una sonrisa fría. Todo encajaba. La verdadera arquitecta del imperio no había estado en la sombra por debilidad, sino por estrategia. Todo comenzó décadas atrás, en una pequeña oficina de alquiler en el centro de la ciudad. Mientras el mundo veía a don Rafael, el patriarca, firmando contratos con traje a medida y pulso firme, nadie sabía que detrás de cada firma había una hoja de papel con correcciones escritas en tinta roja por doña Elena. Ella no solo revisaba los acuerdos, los redactaba enteros. Él memorizaba líneas, ella escribía el guión. A los ojos de la sociedad, doña Elena era la esposa perfecta, elegante, callada, siempre un paso atrás. Pero en privado manejaba redes de contactos que muchos ministros envidiarían. Diplomáticos, banqueros, incluso figuras del crimen organizado, todos tenían una cita secreta con la matriarca. Sus reuniones no se hacían en salones, sino en cafés discretos, trenes nocturnos o jardines traseros bajo la luz de la luna. La primera gran jugada llegó cuando el imperio familiar estaba al borde de la quiebra. Don Rafael, desesperado, buscaba un comprador para sus tierras. Fue entonces cuando doña Elena contactó a un magnate extranjero, pero no para vender. Le propuso una fusión disfrazada de rescate. En menos de 6 meses, la familia no solo se salvó, triplicó su fortuna. Y el mundo atribuyó el milagro al instinto de negocios del patriarca. Ella jamás se quejó. Al contrario, alimentaba el mito. En entrevistas, sonreía con modestia y decía: «Mi esposo es un visionario». En cenas de gala, aplaudía sus discursos como si fueran revelaciones divinas. Pero en los documentos privados que el abogado ahora revelaba, cada transacción llevaba su nombre cifrado: Operación Miranda, en honor a su madre, cuyo consejo nunca olvidó. El poder no se ostenta, se ejerce. Mientras los hijos crecían creyendo en la grandeza de su padre, doña Elena tejía una red tan compleja que ni los contadores más leales entendían del todo. Transferencias entre paraísos fiscales, sociedades pantalla con nombres de flores, incluso obras de arte que ocultaban microchips con claves bancarias. Todo era parte de su legado silencioso. Y ahora, tras su muerte, ese legado estaba listo para revelarse. Uno de los hijos, Sebastián, siempre se había considerado el heredero natural. Había estudiado finanzas en Harvard, hablaba 3 idiomas y desde los 20 años participaba en juntas directivas. Pero ahora, al escuchar los detalles del testamento secreto, sentía que su vida entera había sido una farsa bien orquestada.
¿Cómo era posible que su madre hubiera manejado miles de millones sin que nadie, ni siquiera él, lo notara? La respuesta estaba en los rituales familiares. Las cenas dominicales, aparentemente inocentes, eran en realidad sesiones de inteligencia disfrazadas. Doña Elena preguntaba a cada hijo sobre sus amistades, sus frustraciones, sus ambiciones, y usaba esa información para anticipar movimientos políticos, alianzas empresariales e incluso traiciones internas. Nadie sospechaba que una taza de té pudiera ser el escenario de una operación de espionaje doméstico. Incluso las peleas entre hermanos, que parecían producto del orgullo o la envidia, habían sido cuidadosamente alimentadas por ella. Un enemigo dividido no puede atacarte, le había escrito una vez a su asistente personal en una nota encriptada. Si dos hijos competían por el mismo cargo, ninguno cuestionaría el poder central. Así, mantuvo el control absoluto sin necesidad de gritar una sola orden. Lo más inquietante era que el testamento no solo revelaba su papel como creadora del imperio, sino que incluía instrucciones específicas para los próximos 20 años. Cada hijo tenía un rol asignado, no por mérito, sino por debilidad. Al más ambicioso le daría una posición visible, pero sin poder real. Al más sensible lo enviaría a gestionar una fundación benéfica, que en realidad era la fachada de una red de lavado de activos. Todo estaba pensado, todo, calculado hasta el último detalle. Ni siquiera su muerte fue casual. Doña Elena falleció exactamente 3 días después de que el último de sus nietos cumpliera 18 años, la edad en que, según sus notas personales, la lealtad empieza a competir con la ambición. Había cronometrado su salida para que el testamento secreto se activara en el momento perfecto, cuando la familia estaba unida por el duelo y, por tanto, más vulnerable a obedecer. El testamento secreto no solo reescribía la historia del imperio, también redefinía el futuro de cada miembro de la familia. En una cláusula sellada con cera negra, símbolo que usaba solo en asuntos de vida o muerte, doña Elena declaraba: «Ninguno de ustedes heredará el control absoluto. El poder se dividirá entre quienes demuestren no ambición, sino obediencia». Era una prueba póstuma, y todos estaban siendo observados, incluso desde la tumba. Una cámara oculta en el despacho del abogado grababa cada reacción. Micrófonos disfrazados de flores artificiales captaban susurros en el salón. Doña Elena había contratado a un equipo de analistas conductuales que, desde una sede secreta en Suiza, evaluaban quién cuestionaba las reglas, quién lloraba de forma sincera y quién ya planeaba una rebelión. El verdadero testamento no era un documento, era un experimento social en tiempo real. Mientras tanto, en el sótano de la mansión, un lugar al que nadie tenía acceso desde hacía 20 años, una computadora encendida parpadeaba con vida propia. Era el corazón de Miranda, el sistema central que doña Elena había programado con la ayuda de un ingeniero desertor de la inteligencia israelí. Allí se almacenaban no solo contraseñas y cuentas, sino también secretos de políticos, jueces y competidores. El acceso requería no una clave, sino una decisión moral. Uno por uno, los hijos fueron llamados a descender al sótano. Allí, una pantalla los enfrentaba a dilemas éticos: elegir entre salvar a un hermano o proteger una cuenta bancaria, denunciar un crimen menor a cambio de una ventaja estratégica, o sacrificar su reputación por el bien del imperio. Sus respuestas determinarían no solo su herencia, sino si serían eliminados del legado o convertidos en sus nuevos guardianes. Lo más aterrador no era la vigilancia, sino la precisión con la que doña Elena había anticipado sus reacciones. Hasta el menor de los hijos, el que siempre se creyó fuera del juego, encontró una carta dirigida a él en la que le decía: «Sabía que serías el único que no querría el trono. Por eso, tú serás quien decida quién lo merece». La matriarca no solo había construido un imperio, había diseñado su propia sucesión como una obra de teatro post-mortem. Mientras los hermanos luchaban con sus dilemas en la mansión,
En el exterior, el mundo seguía creyendo en la versión oficial, que don Rafael había sido un titán de los negocios cuya viuda, leal y devota, había fallecido de pena. Pero en los pasillos del poder, los rumores comenzaban a circular. Un ministro recibió un sobre sin remitente con extractos del testamento secreto. Un periodista de investigación encontró una pista en una transacción bancaria vinculada a una fundación llamada Elena Miranda 1947. Algo se estaba moviendo, y doña Elena lo había planeado así. Ella sabía que el imperio no podía permanecer oculto para siempre. Por eso, había sembrado filtraciones controladas, suficientes para generar caos, pero no tanto como para provocar una investigación formal. Cada fuga estaba cronometrada para coincidir con decisiones clave de sus hijos. Si uno dudaba en cumplir su rol, un nuevo rumor estallaba en los medios, forzándolo a actuar, exactamente como ella había previsto. Incluso su asistente personal, una mujer callada de mediana edad llamada Lucía, resultó ser mucho más que una empleada. En los últimos años, Lucía había sido la encargada de mantener vivas las apariciones de doña Elena. Llamadas telefónicas grabadas, cartas con su caligrafía, incluso sombras proyectadas en las ventanas de la mansión. Todo para hacer creer que la matriarca seguía viva, mientras su verdadero plan ya estaba en marcha desde su cripta. Los archivos secretos revelaron que doña Elena había mantenido contactos con agencias extranjeras, no para espiar, sino para asegurar que, en caso de una amenaza real al imperio, hubiera fuerzas externas dispuestas a intervenir. Su red no era solo económica o política, era global, casi mitológica. Algunos documentos incluso mencionaban un Círculo de las Viudas, un grupo clandestino de mujeres que habían construido fortunas a la sombra de sus maridos y que tras la muerte de estos gobernaban en silencio desde las urnas, los tribunales o las salas de juntas. Lo más escalofriante era que nada de esto era improvisado. Cada paso, cada nombre, cada fecha coincidía con un diario personal que doña Elena escribía desde los 17 años. En una entrada, tras su boda, escribió: «Hoy me casé con un hombre bueno, pero débil. Aprenderé a usar su nombre como escudo y su rostro como máscara. El mundo verá a un rey. Yo seré la reina que mueve las piezas». Y así lo hizo, hasta el último aliento. Uno de los giros más inesperados llegó cuando el hijo menor, Mateo, el que siempre se negó a involucrarse en los negocios familiares y prefería pintar en su estudio, descubrió una pintura escondida detrás de un armario en la biblioteca. No era obra suya, era un retrato de su madre, pero con los ojos de él. Al remover el cuadro, encontró una caja fuerte empotrada en la pared. La clave era su fecha de nacimiento al revés. Doña Elena no solo contaba con su lealtad, le había dejado una misión personal. Dentro de la caja había un sobre con una carta dirigida únicamente a él y una llave de titanio sin marcas. La carta decía: «Si estás leyendo esto, es porque no buscaste poder, y por eso eres digno de conocer la verdad más profunda. El imperio no es dinero, el imperio es conocimiento, y tú serás su guardián». Adjunto, un mapa cifrado con coordenadas en el sur de Chile, donde nadie en la familia había puesto un pie. Mientras los demás hermanos competían por títulos y activos, Mateo siguió las pistas que su madre le dejó. Cada una lo llevaba más lejos del mundo que conocía y más cerca del núcleo del plan maestro. En un viejo monasterio encontró discos duros con grabaciones de conversaciones entre presidentes y narcotraficantes. En una librería abandonada en Lisboa, halló libros con páginas huecas que contenían los nombres reales de los beneficiarios de las sociedades pantalla. Todo lo que doña Elena había ocultado estaba destinado a él. Lo más sorprendente era que Mateo no era el único guardián. En cada país donde el imperio tenía influencia, había alguien como él. Un hijo bastardo, un antiguo sirviente, un socio olvidado, todos ignorantes de su papel hasta ese momento. Doña Elena había sembrado semillas humanas por todo el mundo, programadas para activarse tras su muerte. Mateo no tenía que gobernar, tenía que conectarlos.
Y en eso radicaba su verdadero genio. No construyó un imperio para que lo heredara un solo heredero, sino una red descentralizada, resiliente, invisible. Un sistema que sobreviviría a escándalos, guerras, incluso a la caída de gobiernos. Porque mientras el mundo miraba a los ricos en las portadas, el poder real fluía en canales silenciosos, diseñados por una mujer que nunca quiso el trono, solo el control. El clímax llegó cuando los hermanos, finalmente, confrontaron al abogado. Estaban furiosos, confundidos, algunos incluso amenazaron con denunciarlo por complicidad. Pero el hombre, con una serenidad glacial, les entregó un último documento, una grabación de audio de doña Elena, hecha solo horas antes de morir. Su voz, suave pero firme, decía: «Si están escuchando esto, es porque ya intentaron romper las reglas. Y eso significa que ninguno de ustedes está listo, excepto uno». La grabación continuaba revelando que el verdadero heredero no era quien más riqueza acumulara, ni quien más lealtad fingiera, sino quien descubriera el centro del laberinto. No un lugar físico, sino un principio ético. Doña Elena había diseñado pruebas morales tan sutiles que ni siquiera los participantes sabían que estaban siendo evaluados. ¿Quién había devuelto el reloj de oro de su padre sin que nadie lo viera? ¿Quién protegió al mayordomo anciano cuando los demás lo acusaron falsamente? Esas eran las verdaderas claves. Mateo, el hijo menor, nunca buscó probar nada. Simplemente actuó con integridad, y eso lo llevó directamente al corazón del sistema. Fue él quien, sin saberlo, activó el protocolo final al donar anónimamente la fortuna de su fideicomiso a un orfanato que llevaba el nombre de su abuela. Ese gesto, registrado por una cámara disfrazada de reloj en la pared, fue la señal que el corazón de Miranda esperaba. Instantáneamente, todos los activos se reconfiguraron. Los demás perdieron el acceso. Solo Mateo recibió un nuevo conjunto de instrucciones y una advertencia: el imperio no se posee, se sirve. Los hermanos, al darse cuenta de que habían sido manipulados no por codicia, sino por su propia arrogancia, cayeron en un silencio sepulcral. No podían demandar, no podían huir, no podían siquiera hablar. Cada contrato que firmaron con la empresa familiar contenía una cláusula de confidencialidad vinculante de por vida, redactada, por supuesto, por doña Elena décadas atrás. Estaban atrapados en el legado que ella diseñó con precisión quirúrgica. Y así, mientras el mundo seguía celebrando la vida del patriarca en documentales y libros de negocios, el verdadero poder había cambiado de manos. No a un trono, sino a una conciencia. La matriarca no había construido un imperio para que su sangre lo gobernara, sino para que su espíritu, frío, calculador, pero profundamente estratégico, sobreviviera en quien mereciera portarlo. Y en un rincón del mundo, Mateo abría su primer mensaje cifrado como guardián del sistema, sin saber que, en ese mismo instante, otras decenas de Mateos en distintos países estaban haciendo lo mismo. Años después, cuando el nombre del patriarca ya era solo una nota al pie en los libros de historia económica, surgió un documental independiente titulado La sombra del trono. Nadie supo quién lo financió, pero revelaba fragmentos del testamento secreto, grabaciones inéditas y testimonios de empleados que juraban que doña Elena seguía presente en la mansión. El mundo se estremeció, pero el verdadero poder ya no estaba allí. Se había disuelto, multiplicado, evolucionado. Lo que nadie entendió, ni siquiera sus propios hijos, fue que doña Elena nunca quiso que el imperio permaneciera en una sola familia. Su objetivo final no era la riqueza, ni el control, sino la inmortalidad del método. Ella creó un sistema que se autorregulaba, que se adaptaba, que elegía a sus propios líderes según principios que solo ella comprendía del todo. El imperio ya no era una empresa, era un algoritmo viviente. Hoy, en juntas directivas, salas de guerra diplomática y mercados emergentes, hay decisiones que se toman sin explicación lógica aparente, pero que, al analizarse años después, revelan una coherencia casi sobrenatural.
Expertos las llaman coincidencias estratégicas, pero quienes conocen la verdad las reconocen por lo que son: ecos del pensamiento de una mujer que diseñó el futuro desde su tumba. Y aunque su nombre fue borrado de las fachadas y sus retratos retirados de los museos, doña Elena sigue viva, no en leyendas ni en memorias, sino en cada movimiento silencioso que moldea el mundo desde las sombras, porque el verdadero poder nunca necesita ser visto, solo necesita ser ejecutado, y ella, la matriarca olvidada, fue la última maestra del arte de gobernar sin reinar. Si esta historia te dejó sin aliento, imagina lo que viene. En Los secretos de la matriarca, cada episodio revela una verdad más oscura, un legado más peligroso y una mujer más poderosa de lo que jamás creíste posible. Dale like, porque cada clic nos ayuda a desenterrar más secretos. Suscríbete y activa la campanita, porque en este juego solo sobreviven los que están atentos. El próximo testamento ya está abierto. ¿Tendrás el coraje de leerlo?